Señor, en tus manos dejamos estas peticiones, confiados en que de ti recibiremos la respuesta. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos sábados atrás dije que antes de mi presentación tomaría unos minutos para hablarles del proyecto médico misionero en el cual estamos involucrados, como también para hablarles de la actualidad profética. Pero deseo aclarar que sobre la actualidad profética solo voy a hablar cuando haya habido algún acontecimiento o movimiento que tenga una clara conexión con las profecías. En ese sentido, este día no voy a compartirles este segmento de la actualidad profética. Pero sí debo decir, en cuanto al proyecto médico misionero, que mientras el arquitecto nos entrega el plano para sacar el permiso de construcción, pues nosotros seguimos en la limpieza del terreno, que ya se ha estancado por varias semanas debido a las muchas lluvias que hemos tenido. Por tal motivo, seguimos animando a todos aquellos que deseen ayudar, a que se hagan presentes los domingos o entre semana para cortar árboles, jalar ramas y construir un storage. Mañana van a llegar algunos para pintar la casa que ustedes ven ahí en la pantalla. Esa casa que, como siempre he dicho, será la oficina del ministerio que vamos a desarrollar allí en Shepherd, Texas. Se pintará por fuera porque por dentro ya, gracias a Dios, está pintada. De manera que todos aquellos que deseen donar tiempo en domingos o en días de semana para ir a ayudar a que este lugar esté siempre bonito, pues todos aquellos que quieran hacerlo son bienvenidos. Recuerden que este lugar es donde se va a agitar fuertemente el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la reforma por salud. También en este lugar es donde vamos a atender a los enfermos completamente gratis. Así que todos son bienvenidos a aportar, a ayudar con sus manos para que esto realmente sea una realidad. Espero el próximo sábado presentar unas fotos de lo que el arquitecto ya está haciendo. Ustedes saben, los arquitectos, ellos hacen las cosas hermosísimas. Y no las quise presentar ahora porque quiero ver si él va a ajustar algo allí o lo va a dejar así. Pero cuando uno mira eso, dice, wow, qué hermoso. Esperamos en Dios de que así quede, hermoso para la honra y la gloria del Señor. El otro sábado espero presentar esas fotos. Pero para aquellos que quieran unirse a nosotros, apoyándonos económicamente para que este lugar donde gratuitamente haremos esta obra médica misionera, aquellos que deseen apoyarnos, pues aquí están las formas de cómo hacerlo. Ahí está usted con su teléfono, puede tomarle ahí con la cámara a ese código QR y ahí encontrar las formas que también están allá a la par, ¿verdad? De cómo usted puede apoyar esta obra. Algunos hermanos envían por Cele, esa aplicación, las transferencias que hacen de su cuenta de banco. El número que usan es el que siempre este servidor promueve y que está allí, es el 214-881-4029. Esta semana me han estado entrando en el teléfono notificaciones de hermanos y hermanas que envían a través de Cele transferencias directas de su cuenta de banco aquí en los Estados Unidos. Otros lo están haciendo a través de PayPal, otros lo están haciendo a través de Western Union, a través de RIA. Otros llaman y dicen, saque de la tarjeta lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y entonces sacamos lo que nos dicen en el mismo instante cuando estamos hablando con ellos. Maneras, hermanos, y formas o detalles de estas formas que puedan ustedes querer saber, comuníquense con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp
+1 214 881 4029. De antemano, muchas gracias, porque hasta aquí ustedes no nos han dejado de apoyar. Y estamos seguros que lo van a seguir haciendo, para que cuando este plano el arquitecto lo entregue y lo sometamos al condado y el condado lo apruebe, hermanos, como siempre he dicho, allí habrán recursos para empezar el proyecto y también para terminarlo por la gracia de Dios. Muchas gracias a los que nos apoyen de aquí en adelante y los que lo han estado haciendo. Ahora vamos a nuestro tema de hoy. Este día nuevamente quiero compartir un tema de verdad presente, como es el de la doctrina bíblica del santuario. Como muchos adventistas saben, este es uno de los pilares de nuestra fe. Y en relación a esto, a manera de serie, ya he presentado 7 estudios. Así que permítanme ahora presentar el tema número 8, el cual tiene por título Lecciones del Arca del Pacto. El Arca del Pacto, hermanos, fue el primer mueble que Dios le dijo a Moisés que elaborara para aquel santuario portátil que también él había ordenado a Moisés que construyera allá en el desierto. Hay importantes lecciones que aprender relacionadas con este mueble, el Arca del Pacto. Y vamos a comenzar a estudiarlas a partir de este día. Y cuando digo comenzar a partir de este día, es porque en un solo mensaje no es posible decirlo todo. Así que habrán otros mensajes que le van a dar continuidad a este tema. Lo primero que tenemos que afirmar hoy es, hermanos, que el arca es el único mueble sobre el cual Dios manifestaba de una manera especial la presencia divina. Por esa razón, varios pasajes bíblicos describen a Dios como morando sobre o entre los querubines que se encontraban sobre el arca, como ustedes los pueden ver en el dibujo que está en su pantalla. Algunos de esos pasajes a los que me refiero son los siguientes. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 al 22. Éxodo 25, versículo 10 al 22. Dijo el Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Me gustaría hacer un comentario aquí. ¿Por qué de madera de acacia? Porque resulta que la madera de acacia es una madera fina, es una madera dura y ningún insecto puede hacerle daño. Aparte de eso, era una madera muy adecuada para hacer muebles. Los árboles de acacia crecían entre 6 a 8 metros de alto. Podía perfectamente también sacarse tablas hasta de 4 metros de largo, y era muy adecuada esa madera como para hacer esta arca que Dios dice que hagan de 2 codos y medio, es decir, de 1 metro y 62 centímetros, como también de 2 codos y medio de ancho, 67 centímetros de ancho, e igualmente dice su altura de codo y medio, otros 67 centímetros de alto. El ancho y la altura era la misma medida y lo largo era de 1 metro 62 centímetros. Bueno, sigamos adelante porque aquí vienen las instrucciones de lo que había que hacer con la madera de acacia. La cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Paremos aquí. ¿Por qué tenía
que el arca ser de oro puro, por dentro y por fuera. ¿Por qué las tablas de la madera de acacia ahora había que cubrirlas de oro puro? Porque el oro es un símbolo de la santidad de Dios. Y Dios es santo tanto por dentro como por fuera. Por eso había que cubrirla de oro puro por dentro y por fuera. ¿Qué más sigue diciendo? Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Dejo aclarar que el propiciatorio aquí es la tapadera del arca. El testimonio que se pondría en el arca, o sea, dentro de ella, ya lo miraremos en un momento. Bueno, dice que después de que la tapadera fuera de oro fino, entonces dice que había que hacer también, dice el verso 18, 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, en los 2 extremos de la tapadera del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Interesante que los querubines tenían que mirar hacia abajo, hacia el propiciatorio, como indicando que ellos tienen un gran respeto por lo que hay dentro del arca. Ellos tienen una gran reverencia por ese testimonio que está adentro. Así nosotros vemos que el arca pues era tan importante, que era prácticamente el lugar de la revelación. Pues Dios dice en el versículo que terminamos leyendo, el 22, allí me encontraré contigo, allí me declararé, allí hablaré contigo. Oh, hermanos y hermanas, qué lugar más especial este. Era el lugar donde Dios se revelaba, donde Dios se manifestaba. Y como eso era de conocimiento en todo Israel, muchos, sabiendo de que allí se revelaba el Señor, hermanos y hermanas, cuando oraban, sus mentes, su mirada, la ponían sobre aquella arca, porque sabían que allí se revelaba Dios. Y hombres como el rey Ezequías, dice la Escritura, que tuvo esa confianza de dirigirse allí en oración. Vamos a leer Segunda Reyes 19, verso 15. Segunda Reyes 19, verso 15. Segunda Reyes 19, verso 15.
dice lo siguiente: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. A ver, hermanos, ¿dónde dice que estaban los querubines hace un rato que leímos? ¿Dónde estaban los querubines? Allí, en la tapadera del arca. Ahí estaban. Entonces el rey está orando, dirigiéndose allí con confianza, y dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. El contexto, hermanos, de esta oración del rey fue cuando había recibido aquellas cartas amenazadoras por parte del rey de Asiria, en las cuales blasfemaba al Dios que Ezequías adoraba. De manera que ante unas cartas tan amenazadoras como aquellas, donde prácticamente le decía que destruiría a Israel, Ezequías lo que hace es aproximarse hasta donde Dios, que moraba entre los querubines, es decir, sobre el arca del pacto. Y allí Ezequías, si ustedes leen la historia, yo no, por falta de tiempo no lo vamos a leer todo, pero si ustedes leen la historia van a ver que Ezequías extendió las cartas delante del Señor, pidiéndole ayuda. Y la pregunta es: ¿le contestó el Señor? ¿Le dio respuesta el Señor a Ezequías? Claro que sí. Miren los versículos 20 al 22. Dice de aquí mismo, de Jeremías, de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 20 al 22 ahora. Dice, Segunda de Reyes 19, 20 al 22. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que el que moraba entre los querubines sobre aquella arca ayudó al afligido rey y a su pueblo. Oh, si tan solo también nosotros hoy tuviéramos la misma confianza del rey Ezequías, y también, hermanos, extendiéramos sobre él todos nuestros problemas. Si tan solo nosotros también aprendiéramos a dejarle a Dios todo lo que nos amenaza, todo lo que nos aflige y nos preocupa. Si tan solo nosotros, como el rey Ezequías, igualmente dejáramos en las manos del Señor todo eso, oh, cómo miraríamos nosotros la mano de Dios obrando en nuestro favor. Miraríamos cómo Él también se haría cargo de nuestros problemas, de nuestras dificultades, aún de nuestros enemigos. Miraríamos que la mano del Señor intervendría en nuestro favor. Sin embargo, no hay nada que nos impida ejercer esa confianza que Ezequías ejerció, pues las Escrituras dicen que nos acerquemos confiadamente. ¿A dónde, hermanos? Al trono de la gracia, allá donde Dios mora también en medio de los querubines. Que nos acerquemos allí con una confianza plena, pues allí hay, dice, oportuno socorro para cada uno de nosotros. Así que no importa la aflicción que tengamos, no importa el problema que estemos enfrentando, no importa, hermanos, el futuro sombrío que nos espera.
Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, allí donde Dios mora entre los querubines, y como Ezequías, hermanos, dejémosle todo en las manos a nuestro Dios. Él obrará a nuestro favor. Ahora, me gustaría que nos concentráramos en el contenido del arca, pues lo que tenía adentro el arca, eso era, hermanos, lo que le daba valor. ¿Y qué era lo que contenía dentro del arca? Las 2 tablas de piedra escritas con los 10 mandamientos. Moisés nos cuenta que Dios no solamente pronunció con su propia voz esos 10 mandamientos, sino que también los escribió con su propio dedo. Leamos dichas palabras en Deuteronomio 5, verso 22. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hermanos y hermanas, el don de profecía, comentando esto que Moisés nos dice acá, que estas palabras, es decir, las que fueron escritas en 2 tablas de piedra, fueron escritas, hermanos, expresadas por el Señor en medio, como dice aquí Moisés, de fuego, de nube y de oscuridad, y a gran voz. Estas palabras que Moisés nos dice acá, el don de profecía las comenta de la siguiente manera. Dice Consejo sobre la Salud, página 355, que al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel con su propia voz, Dios demostró su importancia. Hermanos y hermanas, los mandamientos de la ley de Dios son importantes. El hecho, dice, de que Dios los haya declarado con su propia voz, dicen que son importantes. Dice que dio a conocer su majestad y autoridad como soberano del mundo con una pavorosa grandeza. Y que hizo esto para impresionar a la gente con el carácter sagrado de su ley y la importancia de obedecerla. El poder y la gloria con que la ley fue promulgada revela su importancia. Es la fe que una vez fue dada a los santos por medio de Cristo nuestro Redentor, que hablaba desde el Sinaí. A ver, hermanos, según esta declaración, ¿cuál es la fe que una vez fue dada a los santos? Ni más ni menos que la promulgación de la santa ley de Dios y su importancia de obedecerla. Esto, dice la sierva del Señor, es la fe que una vez fue dada a los santos. Pero noten, dice que esa fe o enseñanza o doctrina fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Un santo en la Escritura, ¿quién es, hermanos? Es una persona apartada, consagrada para Dios. El día que nosotros decidimos bautizarnos y hacernos cristianos y seguir al Señor, ese día, hermanos, nosotros nos apartamos para consagrarnos a Dios. De manera que eso nos hace estar en la categoría de los santos. Porque el término santo es apartado, separado, consagrado al Señor. Dice que a los santos, dice la sierva del Señor, la ley, la promulgación de la ley, a los santos les ha sido dada por medio de Cristo. Y hermanos y hermanas,
Siendo así, ¿cuál debería ser la actitud de esa fe que fue dada a los santos, como es la promulgación de la santa ley de Dios, la doctrina de la santa ley de Dios, la enseñanza de la santa ley de Dios? ¿Cuál debería ser la actitud de los santos hacia ella? Creo que el que mejor nos puede decir cuál debe ser la actitud es Judas. Vamos al libro de Judas, allá cerquita del Apocalipsis. Libro de Judas. Antes de las primeras cartas, después, perdón, de las cartas de Juan, ahí cerquita del Apocalipsis, ya entre la tercera carta de Juan y el Apocalipsis, ahí está Judas, una pequeñita carta. Y aquí nosotros vamos a mirar cuál debe ser la actitud de los santos hacia esta fe que nos ha sido dada, como es la santa ley de Dios. Y dice la palabra aquí en Judas capítulo 1, que es un solo capítulo, el verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver si podemos entender lo que Judas está diciendo. Lo que Judas dice es que él tenía un gran deseo de escribir un tratado acerca de la salvación, pero como de una manera de repente decidió mejor escribirle a los cristianos a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué quiere decir Judas con esto? Lo que Judas dice: defiendan esa fe. Defiendan esa fe que una vez fue dada a los santos. Y que Elena White dice: es la santa ley de Dios que fue dada allá en el monte Sinaí. Judas dice: defiendan esa fe. El término contender es defender. ¿Por qué tenemos que nosotros, que nos consideramos por la gracia de Dios, desde el día en que nos entregamos al Señor, nos consideramos como santos, por qué tenemos que defender esa fe? ¿Por qué tenemos que defender esa doctrina? Por lo que dice el verso 4, miren ustedes. Porque algunos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los santos debemos defender la enseñanza de la santa ley de Dios? ¿Por qué los santos debemos defender la fe que una vez fue dada a los santos, que es la santa ley de Dios? ¿Por qué? Porque en este tiempo, dice Judas, han surgido hombres, se han infiltrado en las iglesias bajo el título de pastores y están enseñando a la gente un libertinaje al decirles: no necesitan guardar los mandamientos, no están obligados a guardar la ley de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estos predicadores, llámese pastores, promueven solo la gracia en detrimento de la santa ley de Dios, lo que están promoviendo es, hermanos, como siempre se ha dicho, una gracia que raya en el libertinaje. ¿Por qué? Porque la gente, bajo esa sola enseñanza de que estamos bajo la gracia, oh hermanos, la gente en su mayoría no le importa la obediencia a los santos mandamientos. Y aquí nosotros encontramos en estas palabras de Judas la razón de la defensa de la doctrina de la obediencia a la santa ley de Dios. Las iglesias hoy en día, hermanos y hermanas, han caído en apostasía cuando la mayoría de feligreses, como repito,
bajo la gracia no quieren nada con la ley de Dios. Y por eso es que millones, en vez de guardar el santo sábado que dice la ley de Dios que hay que guardar, por eso es que millones están guardando el domingo. ¿Por qué razón? Porque los que se infiltraron en la iglesia, dice Judas, están promoviendo un libertinaje, están haciendo de la gracia un libertinaje, y con eso niegan al Señor Jesucristo, con la manera de cómo viven, con su desobediencia, llevan el nombre de Cristo, pero lo niegan, dice Judas. Hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros en este tiempo nos pongamos del lado de la verdad y defendamos la verdad. Cuán importante es que nosotros nos pongamos del lado de la santa ley de Dios y la defendamos ante los ataques que recibe por parte de muchos que dicen ser ministros. Hermanos y hermanas, si el mundo conociera la santa ley de Dios, el mundo entero guardaría el santo sábado. Si el mundo conociera lo que dice la santa ley de Dios, el mundo entero no andaría en la idolatría, adorando imágenes que son prohibido, hermano, eso, allí por los santos mandamientos de la ley de Dios. Todos los que hoy en día promueven, hermanos, una salvación por gracia, pero sin obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios, simplemente están tergiversando la gracia y están promoviendo el libertinaje para seguir pecando. Pero fue tan impresionante y majestuosa la promulgación de la ley aquel día, que la palabra de Dios la describe de la siguiente manera. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Éxodo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Y veamos lo impresionante que fue el día cuando se promulgó la santa ley de Dios. Éxodo 19, versículos 16 al 20. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora mire el capítulo 20, versículo 1 en adelante. ¿Qué sucedió allí? Capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí, hermanos, va a comenzar el Señor a dar los 10 mandamientos de su santa ley. Y le da el primero de ellos diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, hermanos y hermanas, qué mandamiento. Quisiera ir explicando uno por uno, pero el tiempo no me alcanzaría. Pero ¿qué será tener un Dios ajeno, hermanos, delante de Dios? ¿Acaso no es todo aquello que uno prefiere más que a Dios? ¿Acaso no es todo aquello que uno prefiere dedicarle sus fuerzas, su cariño,
su aprecio, su amor, más que a Dios? Usted dirá, pero ¿será que habrá algo? Por supuesto. Hermanos y hermanas, ¿cuántos hoy en día han hecho del dinero su Dios? Viven solo para hacer dinero. No tienen tiempo para Dios. ¿Cuántos hay que han hecho del trabajo su Dios? Viven solo para trabajar. Yo, si es posible, dicen algunos, puedo trabajar los 7 días si hay trabajo. No les interesa darle tiempo a Dios. ¿Cuántos hay, hermanos, que han hecho del orgullo su Dios? Se aman tanto a sí mismos que solo piensan en sí mismos. ¿O cuántos hay que han hecho, hermanos y hermanas, de alguna cosa material su Dios? Como por ejemplo, deportes, música, vestimenta. Viven para eso. Le dedican el tiempo solamente a eso. Y como que Dios no existe en sus vidas. El Señor dice en su primer mandamiento: no tengan dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, yo me doy cuenta. Yo sé qué tanto significo para ustedes. Yo sé qué tanto yo soy para ustedes el centro de su vida, o simplemente no existo para ustedes. Porque ustedes tienen algo más que aman, algo más que prefieren, algo que me desplaza a mí, dice Dios. Y eso, por lo tanto, para ustedes viene a ser un Dios. Pues no, dice el Señor en el primer mandamiento, no hagan eso, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y luego Dios les va a decir el segundo mandamiento, versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten cómo el segundo mandamiento, el Señor lo da para que no caigamos en la idolatría. Para que nosotros no estemos adorando ídolos, ni de madera, ni de papel. Oh, hermanos y hermanas, el Señor dice, yo soy celoso. Pero el celo de Dios no es movido por la envidia, como es el celo del hombre, sino que es movido por la santidad. Dios no comparte su santidad con ningún ídolo. Por lo tanto, dice el Señor, los que me adoran, los que me siguen, los que creen en mí, me deben de adorar solamente a mí. Así nosotros vemos cómo el segundo mandamiento prohíbe la idolatría, prohíbe la adoración de imágenes. Pero vamos al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y a este momento alguien podría decir, oh, gracias a Dios que yo no tomo su nombre en vano, porque yo no ando diciendo que juro por él. Ah, mis hermanos, es que el significado de tomar el nombre de Dios en vano no solamente consiste en no jurar en su nombre, sino que también consiste en llevar su nombre, pero vivir de una manera que no es acorde a sus enseñanzas. Hermanos, tomar el nombre de Dios en vano es llevar el nombre de cristiano, pero vivir como mundano. Tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es solamente profesar que le sigo, pero de palabras y los hechos dicen todo lo contrario. No tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, también es no andarlo mencionando en pláticas vanas, en pláticas sin sentido.
como lo mencionan algunos cantantes en sus canciones mundanas, o como lo menciona mucha gente aquí en Estados Unidos, cuando dicen por cualquier cosa, oh my God. Van en el tráfico y de repente miran que la gran fila de carros que hay por delante de ellos, y dicen, oh my God. Por cualquier cosa, oh my God. No tienen sentido esas pláticas, hermanos. El nombre de Dios se respeta. ¿Cuántos lo creen? El nombre de Dios se respeta y solo debe ser mencionado en cosas que tengan que ver con su adoración. Tomar el nombre de Dios en vano es expresar su nombre aún en esas conversaciones sin sentido. Pero vamos al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento se encuentra en los versículos 8, 9, 10 y 11. Y las escrituras dicen que Dios dijo: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Así que el cuarto mandamiento ordena que guardemos ¿cuál día de la semana? El sábado. No el domingo, el sábado. Ese, dice, es el séptimo día de la semana. Y en ese día, dice, no debemos trabajar. En ese día nosotros, hermanos, nos debemos dedicar solamente a Dios. En este día nosotros no deberíamos tampoco exigir que trabaje nadie para nosotros, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, tengamos personas bajo dominio y les ordenemos que hagan algo para nosotros. Ese día, dice el Señor, aún los animales tienen que descansar. Dios ama a los animales, así como ama a los seres humanos. Y dice, hasta el buey y la bestia, el caballo, hasta esos también deben descansar. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos el motivo también por el cual Dios ordena esto. Y el motivo es porque Él, dice, cuando hizo los cielos y la tierra, en 6 días los creó. Pero el séptimo día, Él lo descansó y lo santificó. De manera que no todos los días son santos. El día que la Biblia dice que Dios santificó es ¿cuál? El sábado. Y esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos aquí todos los sábados. Porque este es un día santo, un día apartado para Dios. No debemos trabajar en este día. No debemos andar en negocios comprando y vendiendo. Debemos este día dedicarlo al Señor como Él lo ordena en este mandamiento. Y es un día que no comienza hoy a las 6 de la mañana, sino que comenzó ayer a la puesta del sol. Porque los días en la Biblia comienzan a la puesta del sol de un día y terminan a la puesta del sol del otro día. En otras palabras, ayer viernes, cuando el sol se ocultó, empezó ¿qué día, hermanos? El sábado. Y hoy, cuando el sol se oculte, va a terminar el sábado. Pero las 24 horas de este día son santas, porque Dios lo ha ordenado en sus mandamientos. De manera que por eso que nosotros los sábados nos congregamos la mayor parte del día. Venimos por la mañana desde las 9 hasta como a las 12:30. Por la tarde hacemos otro servicio para despedir el Santo Sábado. Buscamos estar en comunión con Dios el sábado, porque así, de esa manera, obedecemos el mandamiento, que es el número 4 de estos 10 que Dios está dando allí, con voz de trompeta, dice, fuertemente, espectacularmente. Aquí, hermanos, el Señor está dando el cuarto mandamiento, que habla de guardar el sábado. Vamos al quinto mandamiento. Y el verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí nosotros creo que entendemos muy bien lo que esto significa. Significa respetarlos, significa velar por ellos, significa estar pendiente de ellos, significa, mis hermanos, obedecerle siempre a ellos. Y luego vamos al mandamiento que sigue, el número 6, y este está en el verso 13. Dice, ¿qué cosa? No matarás. Ustedes saben que la antesala del homicidio es el odio. De manera que en no matarás debemos incluir eso de no odiar a nadie, de no tener rencor contra nadie, de no guardar en el corazón algo contra alguien, porque eso es la antesala del homicidio. No matarás. Vamos al siguiente mandamiento, el 7, el verso 14. No cometerás adulterio. Y esto, pues, es algo que el mundo hoy en día no le importa. Y el adulterio está a la orden del día. ¿Qué es el adulterio? Es cuando una mujer o un hombre, estando casados, optan por ser infieles a los votos matrimoniales y se va, ya sea él a buscarse otra mujer o ella a buscarse otro hombre. Hermanos y hermanas, esto está hoy en día siendo común en el mundo. Oh, si tan solo la gente volviera a la santa ley de Dios, no se romperían los matrimonios. Porque este mandamiento salvaguarda los matrimonios. Este mandamiento protege al matrimonio. Si los esposos y las esposas siempre lo tuvieran en su corazón y lo obedecieran, no habría matrimonios rotos e hijos con sus corazones destrozados. Así que vamos ahora al siguiente mandamiento, el verso 15. No hurtarás, que también es no robarás. No te quedes con el cambio que te dieron de más equivocadamente en la tienda. Si 10 centavos te dieron de más, regresa esos 10 centavos. No busques quedarte con algo que sabes que no te lo deberían de dar, pero a lo mejor por equivocación te lo dieron. Devuélvelo. Devuélvelo, porque a lo mejor se equivocaron. Oh, pero ¿quiénes hay que en el cheque les apareció $100 de más? Y dicen, ¡ay, qué bendición! Y tal vez saben que les han dado $100 de más. ¿Qué tal si el que hace los cheques se equivocó y puso $100 de más? ¿Por qué mejor no le preguntas al que te dio el cheque y le dices, oye, yo veo $100 de más aquí? Eso es ser honesto. Pero cuando solo lo miramos y nos quedamos con ese cheque, con esos $100 de más, estamos robándonos $100. Oh, hermanos y hermanas, no robarás. Abarca tantas cosas. Y Dios lo dijo allí, en el monte Sinaí. Pero luego viene para cerrar, el 9º mandamiento, versículo 16. Viene Dios y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no andes chismeando de la gente. No andes levantando falsos. Hay quienes dicen, no, pero yo no digo falso, yo lo que digo es la verdad. Siempre es un chisme. Porque andas divulgando, desprestigiando, desacreditando la imagen de otro. Si algo tienes que decir de alguien, ve y díselo a él, pero no se lo digas a otro. Porque eso es divulgar un rumor y cae en la categoría del chisme. Oh, hermanos y hermanas, no levantemos falso testimonio. No hablemos de la gente lo que no es. Así dice el 9º mandamiento. Y para cerrar, el 10º dice el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aquí, hermanos y hermanas, está el motivo de el egoísmo, el motivo de muchas desgracias que ocurren en la tierra, en la humanidad.
la codicia. El deseo exacerbado de querer tener más y tener lo que uno no tiene. Allí está asociada con la avaricia, con el egoísmo. Y así, hermanos, aunque dije que no iba a tener tiempo, pero creo que valió la pena, mejor que lo hiciera, prácticamente explicado los mandamientos de la santa ley de Dios, estos que están siendo dados en el monte Sinaí. Pero miren ustedes el versículo 18 al 21. Esta palabra, estos mandamientos están siendo dados de una manera tan espectacular que vean lo que dijo el pueblo. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Miren ustedes la diferencia entre el pueblo y Moisés. Mientras el pueblo se alejaba de Dios, Moisés se acercaba a Dios. Porque Moisés tenía, hermanos, la plena certeza de que Dios le había aceptado como su hijo y que él estaba haciendo lo recto, y por lo tanto tenía la confianza de acercarse. Interesante que aquí prácticamente, cuando el pueblo dice: mejor habla tú con nosotros y que no hable Dios porque nos vamos a morir. Interesante que aquí el pueblo mostró cuánto necesitaba de un intercesor, cuánto necesitaba de un intermediario entre Dios y ellos. Moisés les dice: no tengan miedo. Lo que ustedes han mirado hoy es para que de aquí en adelante ustedes teman a Dios. Es para que ustedes no pequen. Es para que ustedes respeten estos mandamientos. El Señor los ha dado de esta manera tan imponente, tan impresionante, para que a ustedes les quede claro en la mente cuánto Dios anhela de que ustedes hagan lo recto delante de sus ojos. No tengan miedo. Pero así en ese día Moisés vino a convertirse en un símbolo de Cristo, quien ahora es nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Así también como Moisés, el pueblo le dijo: ponte tú en medio de Dios y nosotros. Así también Cristo se ha puesto entre Dios y nosotros, y Él es nuestro único y suficiente intercesor. Amén, hermanos. Así nosotros vemos que termina, mis hermanos, la exposición de aquel tremendo sermón que fue predicado ese día en el monte Sinaí. Nunca se predicó un sermón, ni antes ni después, como este que fue predicado a Israel en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ha habido otro como este, ni lo habrá? Porque el predicador fue Dios mismo. El púlpito que usó Dios, hermanos, fue el monte Sinaí. Nosotros hemos leído que ese monte estaba cubierto de espesa nube, donde un humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El púlpito de Dios aquel día fue movido fuertemente por su poder. Y la congregación aquel día fue convocada al sonido de bocina, al sonido de trompeta. Y es un sonido, dice la Escritura, que aumentaba más y más fuerte. Moisés vino a ser aquel día el diácono de Dios, pues él se encargó de decirle al pueblo que guardara silencio y que se mantuvieran en un límite determinado. Moisés, como todo un diácono, él, hermanos, puso orden en la congregación. Y cuando ya estaba todo preparado, hermanos, cuando el pueblo ya estaba atento para escuchar,
se dejó oír del labio de Dios este tremendo mensaje. El sermón más solemne que alguna vez se haya predicado en la historia. El tema del sermón fue los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que regiría la conducta de las naciones. Los 10 mandamientos que regirían la conducta de las familias. Los 10 mandamientos que regirían la conducta de cada ser humano. Ese fue el tema de Dios. 10 mandamientos, hermanos y hermanas, que también reflejan el carácter de Dios, que es amor. Oh, por eso se resumen esos 10 mandamientos en amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. Mis hermanos y hermanas, ¿por qué el Señor habla de primero amar a Dios y luego amar al prójimo? Porque nadie que no ame a Dios puede amar a su prójimo. Y por eso Él, antes de dar los 6 mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo, primero dio los 4 mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Nosotros vemos, mis hermanos, en ese detalle, que el que guarda los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, podrá perfectamente guardar los otros 6 que tienen que ver con su prójimo. Nadie que no ame a Dios y lo demuestre guardando los primeros 4 mandamientos podrá, hermanos, amar a su prójimo y así, por lo tanto, demostrárselo guardando los otros 6. Es necesario que el que dice que ama al prójimo lo demuestre amando a Dios primero, guardando los primeros 4 de la primera tabla de la santa ley de Dios. El don de profecía, comentando aquel día memorable, miren cómo lo dice. Mientras la vasta multitud miraba las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia nulidad a la vista de Dios. Al lado de estas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con los hombres. Y para que su palabra quedara siempre clara y visible en sus mentes, proclamó en medio de truenos y rayos con terrible majestad la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto de su carácter. Esta palabra trasunto quiere decir copia. De manera, hermanos, que en la santa ley de Dios nosotros tenemos una copia del carácter de Dios. Queremos saber cómo es Dios, miremos su santa ley. Allí está reflejado su carácter. Esa ley es la copia de Él. Por eso es tan importante y por eso la dio a conocer de esta manera tan espectacular como hemos leído. Dice que las palabras, fueron escritas sobre tablas de piedras por el dedo de Dios. Así, dice, la voluntad del Dios infinito fue revelada a un pueblo que estaba llamado a hacer conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Hoy los testimonios, tomo 2 páginas 364. Israel, hermanos, fue escogida para que fuera modelo de todas las naciones. Israel fue escogido, hermanos, para que diera a conocer a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, cuáles son los principios con los cuales Dios gobierna en el cielo y en la tierra y que están allí reflejados en la santa ley de Dios. Israel fue escogido con ese propósito y a Israel le fueron dados esos mandamientos para que fueran modelo de todas las demás naciones. Pero esa ley, dice el don profético, que no fue dada solamente por el Padre, sino que también el Hijo lo acompañó. Y que tampoco fue dada allá en el Sinaí por primera vez. Miren lo que dice la siguiente declaración. Signs of the Time, 15-10-1896. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de ¿quién? De su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. No fue aquí, dice, donde la ley fue dada primero, sino que fue proclamada para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y entender lo que constituye el verdadero culto de Jehová.
Pero no fue allí en el Sinaí, dice, donde fue dada primeramente esta ley. Y el Padre y el Hijo estuvieron juntos para darla. Entonces, si no fue allí donde fue dada por primera vez la ley, ¿dónde entonces fue dada? ¿En qué otro lugar? Dejemos que el don de profecía nos siga diciendo. Cuando fueron creados, dice Adán y Eva, tenían un conocimiento de la ley de Dios. Estaba impresa, ¿en dónde, hermanos? En sus corazones. Y entendían lo que exigía de ellos. Dice manuscrito 99 del año 1902. A ellos les fue dada. Solo que no en tablas de piedra, sino que escrita en sus corazones, como también ahora. El Señor quiere que nosotros las tengamos escritas en nuestros corazones. Dice, la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a la condición de los seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Ya existía en el cielo. Después de la caída, los principios de justicia quedaron inmutables. Es decir, no fueron cambiados los principios. Nada, dice, fue quitado de la ley. No podía ser mejorado ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el principio, así continuará existiendo a través de los incesantes siglos de la eternidad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, dice el salmista, que para siempre los has establecido. ¿Sabes dónde está? En 15:4, 1886. De manera, mis hermanos, que así como Dios es eterno, también su santa ley es eterna. Así como Dios, hermanos, ha existido, existe y existirá, de la misma manera, su santa ley siempre ha sido, es y será. Y hablando del carácter de Dios que reflejaba esa ley, mire lo que dice esta otra declaración inspirada. Carta 89, 1898, dice, los 10 santos preceptos enunciados por Cristo en el monte Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Esa ley de los 10 preceptos del amor más grande que pueda ser presentado al hombre es la voz del Dios del cielo que habla al alma la promesa: haz esto y no quedarás bajo el control y dominio de Satanás. No hay nada negativo en aquella ley, aunque parezca así. Es haz y vivirás. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, hay una bendición en obedecer los santos mandamientos. Hay una grande bendición en respetar esta ley, porque el que la respeta, el que la obedece, no está bajo el dominio de Satanás. Es tanta la bendición que dice que el que los haga vivirá. En otras palabras, hermanos y hermanas, nosotros debemos asegurarnos diariamente de respetar esos mandamientos. ¿Para salvarnos? No, porque ya fuimos salvos por la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué? Para demostrar que lo amamos y para que tengamos una vida ejemplar, pues son los mandamientos que mejor pueden regir nuestra conducta. Y después de haber sido promulgados aquellos mandamientos, Moisés recibió la instrucción de que los colocara dentro del arca. Vamos a leer nuevamente Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Noten que a Moisés se le instruye de que el testimonio, porque así se le llama a los santos mandamientos, a Moisés se le instruye de que los coloque en el arca,
que los coloque en ese mueble de oro tan especial que Dios ha ordenado hacer. Pero resulta que Moisés, antes de que cumpliera con esa disposición, dicen las escrituras que experimentó un gran disgusto. Y tan disgustado estaba que las quebró. Leamos aquí mismo en Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 19. Éxodo 32, versículo 15 al 19. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Oh, hermanos, el pueblo estaba en tremenda idolatría. No era extraño que Moisés arrojara las tablas violentamente al suelo y las quebrara, porque al hacerlo de esa manera, Moisés indicó que así como ellos habían quebrantado su pacto con Dios, así también Dios quebrantaba su pacto con ellos. Ellos se habían comprometido a obedecer esos mandamientos. Ellos se habían, hermanos, comprometido a respetar esa ley. Pero luego, como dicen, estaban ya bailando ante un ídolo, ante un becerro que habían hecho. Y lo estaban, hermanos, adorando. Idolatría de la peor clase era la que estaban practicando. El don de profecía nos dice acerca de ese acto de Moisés de quebrar las tablas lo siguiente: al haber roto las tablas de piedra, o mejor dicho, el haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico dice: airaos, pero no pequéis. Se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio. Herido. Tal fue el enojo de Moisés. Testimonios para los Ministros, tomo 101, página 1890. Moisés se airó. Moisés se llenó de ira, pero no pecó, porque fue una herida que surgía, fue una ira que surgió del celo que tenía por la gloria de Dios. No era un celo como el que, o una ira como el que se manifiesta hoy. Así nosotros vemos que esta fue una ira justificada, porque el celo por su Dios, el celo por su santa ley, a Moisés lo consumió. Pero Dios, hermanos, tuvo misericordia de su pueblo y lo perdonó, dice la Escritura. Y entonces Moisés subió al monte otra vez, y allí el Señor volvió a escribir los santos mandamientos nuevamente en 2 tablas de piedra. Así lo dice Deuteronomio capítulo 10. Miremoslo. Deuteronomio 10, versículo 3 al 5. Dice: e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte
y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Así nosotros miramos a Moisés, hermanos, nuevamente subiendo al monte, y Dios nuevamente escribiendo con su dedo otra vez los mandamientos en esas otras 2 tablas. Pero llama la atención, y voy a tener que dejar digamos este tema en capítulo, como decimos. Llama la atención lo que Moisés dice en el verso 5. Dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Y qué dice? Y allí están como Jehová me mandó. Allí están. ¿Dónde están? Allí están, en el arca. Pero ¿dónde está el arca? Muchos han andado detrás del arca, porque dice Moisés: ahí están las tablas de la ley dentro del arca. Hasta no sé cuántos de ustedes miraron aquella película que salió hace años, Los cazadores del arca perdida, basada en una supuesta, digamos, trama de que Hitler la buscaba porque sabía que tenía poderes que les podía dar protección, pero los Estados Unidos delega a alguien para que la busque. O hasta la política se ha involucrado en querer encontrar esa arca. ¿Dónde está? Moisés dice: yo puse las tablas de la ley dentro de ella, y allí están como Jehová me mandó. Pero ¿dónde está esa arca? Han aparecido en estos tiempos últimos personajes diciendo que ya la encontraron. Pero miren lo que dice el don de profecía. El arca dice que estaba en el tabernáculo terrenal. Contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. A ver, ¿qué era lo que le daba valor al arca? Lo que había dentro. ¿Qué es lo que había dentro? Las tablas de la santa ley de Dios. Eso era, dice, lo que le daba valor al arca. Eso era lo que le daba el carácter sagrado al arca. Dice Colecto de los Siglos, página 486. Pero ahora escuchen lo que pasó con el arca, porque es a partir de esto que voy a leer que ha habido ese deseo de querer encontrarla. Dice la sierva del Señor que Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo de esa manera y castigarlo. Pero antes de la destrucción del templo, miren ustedes, Dios informó, dice, a unos pocos de sus fieles siervos el destino de aquel edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. En vez de hacer de Dios su Dios, habían hecho del templo su Dios. Bueno, dice que les reveló el Señor, les reveló el cautiverio de Israel. Y hombres justos, dice, hombres justos inmediatamente antes de la destrucción de aquel templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra, y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna, donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se le escondió. Y Historia de Redención, página 199. Así que los cuentos de que ya la hallaron, los cuentos de que en tal o cual excavación se encontró, la sierva del Señor dice, el arca sigue escondida y nadie la ha tocado jamás desde el día que se le escondió. Pero va a aparecer otra vez el arca. ¿Cuándo? La sierva del Señor lo sigue diciendo. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana.
Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Manuscrito 102 del año 1901. Hermanos y hermanas, quien va a hacer que el arca aparezca será nuestro Dios. Quien va a hacer que el arca se vuelva a ver, hermanos, con las tablas de piedra en específico, quien va a hacer eso es el Señor. Las tablas de piedra de la santa ley de Dios serán sacadas del arca y serán presentadas. Y dice que eso el mundo va a mirar cómo desobedeció esos mandamientos, cómo pisoteó el sábado y guardó el domingo, cuando la Escritura en los mandamientos dice que es sábado. Dice que el mundo mirará la desobediencia que ha hecho de esa ley, cuando Dios dice la saque del arca y la muestre al mundo. Sigue diciendo, cuando se abra, dice, el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Carta 47 del año 1902. El mundo vendrá a ver al final de los días, cuando Dios aparezca, que cometió un gravísimo error al no haber obedecido los santos mandamientos. Del arca del pacto, el Señor las ha de sacar para mostrarlas. Sigue diciendo el don de profecía, la santa ley de los 10 mandamientos, escritas sobre tablas de piedra por el dedo de Dios y colocadas en el arca, es la norma de justicia. Aparecerá ante el obediente y el desobediente en el gran día final, y todos los malvados serán condenados por ella. Verán sus acciones procedentes de un carácter depravado. Verán que los actos que realizaron sirvieron para continuar la rebelión que comenzó en las cortes celestiales. Verán toda la crueldad y toda la maldad que han deshonrado a su Creador y que produjo la miseria que llena el mundo. Manuscrito 5, año 1904. Entonces, hermanos, la gente mirará que con justa razón serán condenados porque no quisieron respetar los santos mandamientos. Pero todavía hay más citas, y ya con estas voy a ir terminando, como esta que dice, hay un santuario, y en el santuario está el arca, y en el arca están las tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley pronunciada desde el Sinaí, en medio de las escenas de terrible grandeza. Estas tablas de piedra están ¿a dónde, hermanos? En el cielo, y serán manifestadas en aquel día, cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas en los libros. Serán juzgados por la ley escrita por el dedo de Dios y dada a Moisés para ser colocada en el arca. Se lleva un registro de los hechos de todos los hombres, y de acuerdo a sus obras todo hombre recibirá la sentencia, si fueron buenos, si fueron buenas o si fueron malas. Manuscrito 20 del año 1906. Hermanos y hermanas, pueden decirnos que en tal o cual lugar ya la encontraron, pero por inspiración sabemos que ella se encuentra en el reino de los cielos y que el Señor se encargará de que aparezcan. Sigue diciendo, hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Río Herald, 26 de marzo de 1908. Así nosotros vemos, hermanos,
la importancia de este mueble de oro, como es el arca, y lo que había dentro, como es la santa ley de Dios. Quisiera terminar ahora leyendo para ustedes lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y el Señor dice lo siguiente: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. El amor y la obediencia, hermanos, van de la mano. El amor y la santa ley de Dios están juntas. Los mandamientos solo se pueden guardar si amamos a Jesucristo. De manera que al ver la importancia de este tema, al ver la importancia de la santa ley de Dios y la obediencia que debemos darle, oh hermanos y hermanas, escuchemos a Jesús que nos dice: si me aman, guarden los mandamientos que están en esas tablas. Si me aman, demuéstrenmelo obedeciendo esos mandamientos. Como dije, este tema continuará, pero quisiera cerrar preguntándole a todos ustedes: ¿cuántos aman a Jesús? Entonces, mis hermanos, por amor a Él, por lo que hizo por nosotros, por su grande sacrificio, por su gran salvación que ha provisto, por amor a Él, guardemos sus santos mandamientos hoy y siempre. Qué hermoso el tema del pastor. Y para terminar, vamos a cantar el himno 238. Puestos de pie. 238.
Así es, hermanos. Obedezcamos la ley de Dios por fe. Por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos tener una mejor familia? ¿Queremos tener una mejor conducta en la vida? ¿Queremos ser, hermanos, ejemplares, modelos para otros? Respetemos la santa ley de Dios. Hagámoslo por amor a nuestro Señor. Vamos a pedirle a Él que nos dé su poder para obedecer sus santos mandamientos. Arrodillémonos. Padre nuestro que estás en los cielos, este día en la doctrina bíblica del santuario hemos levantado el estandarte de tu santa ley. Una ley que el mundo pisotea, una ley que inclusive desde los púlpitos se menosprecia, destacando tu gracia, oh Señor. No se enfatiza que debemos obedecerla. Oh Padre, este día nosotros te pedimos que siendo como el Israel moderno, siendo como el pueblo de Dios de antaño, oh Padre, nosotros defendamos esta verdad siempre. Nosotros levantemos siempre, Señor, este estandarte de la manera que debe ser. Es decir, diciéndole al mundo que sí están vigentes todavía, que sí se deben respetar, que se deben poner por obra. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes a ser ejemplo para el mundo, para los vecinos, para toda la gente, de lo que nosotros hemos alcanzado al obedecerla. Y si no estamos, Señor, siendo ese ejemplo, si no estamos disfrutando la bendición de la obediencia plena a ella, hoy te pedimos, Padre, que nos des tu poder para obedecerla como tú lo mandas. Que nosotros, Señor, con tu ayuda, busquemos, Padre, aplicar en la vida cada principio, cada enseñanza que posee cada uno de estos mandamientos. Te pedimos, Señor, que nuestro amor a ti y nuestro amor al prójimo lo demostremos de ahora en adelante, respetando estos mandamientos. Que obedezcamos tu voz que nos ha dicho: si me aman, guárdenlos. Entonces, Señor, danos ese amor que te ame tanto, que con gozo y alegría lo guarde. Gracias, Padre, por enseñarnos esto, y pedimos que esta bendición la podamos experimentar todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, no se muevan de su lugar. Damos tiempo para que nuestro diácono nos despida. Nuestro Padre.
corazón.